Así es, vamos a darle la bienvenida al doctor Boris Ávila Simpson. Siempre es un gusto conversar con usted. Una lástima que esté solito y no vea a sus hijas por ahí, a sus hijos por ahí. Pero un saludo muy especial, doctor. Hola Carlita, buen día. Hola Jaime, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. ¿Cómo han estado? Hay una retroalimentación, me parece, no sé si... Ah, no, es acá, no. Está bien usted, doctor. ¿Sí me escuchan? ¿O es allá? Ah, no, es acá donde el doctor parece. Hay una retroalimentación. ¿Hay algún volumen de algún dispositivo por ahí que está haciendo feedback? O si sale y vuelve a entrar para ver si se desaparece ese ruido que molesta. El doctor Boris Ávila Simpson. Yo pensé que me decía acá, es acá. No, yo escuchaba así, Jorge. Pues bueno, vamos a esperar que se conecte el doctor Boris Ávila. Muy contenta la audiencia con la presencia de Paula Marín. Justamente la gente sigue todavía comentando la invitación que le hicimos a Paula Marín. Ahora sí, doctor. Buenos días, ¿me escuchan? Ahí estamos, perfecto. Ahora sí, doctor. Bueno. Un gusto, un placer tenerlo con nosotros. Y discúlpenos que nos pasamos unos minutos con Paula porque también entró un poco atrasada. No se preocupen, buenos días, qué gusto saludarles. Sorprendido gratamente con esta muchacha. Qué inteligencia, qué claridad de la niña. No es solamente un libro que ha escrito, o sea, porque de pronto esa es una circunstancia asequible, ¿no? Después de años de investigación, estudio, pero queda claro quién ha escrito el libro, queda claro que es de su propia autoría, de su condición, de su pensamiento. Qué claridad para manejar una entrevista, qué corta edad, no sé, yo creo que está, no sé si tendrá siquiera unos 18 años la niña. 18 no sé años, sí. Porque dice que nació el año que entró a gobernar el expresidente Correa. Sabe que me muy gratamente sorprendido por ese pensamiento. Lo que ella dice me pone a pensar, ¿no? Porque creo que últimamente nos hemos preguntado mucho todos, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de esto? O sea, ¿dónde está el objetivo? Y esto toca replantearnos, ¿no? Y la niña está muy clara, entonces dice, no importa, en algún momento, en alguna persona se siembra una semilla, queda una semilla. Y creo que es la respuesta más acertada que he encontrado yo en este último tiempo, ¿no? Porque sí nos hemos preguntado y he conversado con muchas personas que han dicho, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? O sea, ¿por qué seguir? Me imagino que le han de decir a usted, Boris, ¿por qué sigues? ¿Por qué sigues en esta lucha? Todo el tiempo. Entonces, pero escuchar la voz de Paula, ¿no? Es motivante. Refrescante, pero yo podría, bueno, si yo escucho esto de una persona mayor, o sea, eso es un criterio más, pero escuchar de una persona de una muchacha, de una adolescente que tenga un conceptos tan claros, porque en algún momento también algo escuchó que fue semilla y ahora es el ser humano que es, ¿no? Entonces, creo que esa es la respuesta más clara, más contundente y más filosófica que he encontrado en estas semanas. Y esa es la formación que necesitamos, ¿no? De los jóvenes para cuando lleguen y sean gobierno y ostenten un cargo público, tengan muy claro lo que es servir. Doctor, hablando de... No, perdón. Es la confusión de que simplemente pensamos que la formación del ser humano es académica. Y siendo que es necesaria en muchos aspectos, la verdadera formación del ser humano es interna, es como persona, es como ser humano, es como debe despertar la empatía, como debe despertar la solidaridad en una persona, que me parece que es un idioma que no cala, es un idioma que no llega, es un idioma que no se entiende, es un idioma que queda a un lado cuando veo a la figura que defiendo en Disney. Y cuando digo, está bien, qué maravilloso, bravo, wow, yo también quisiera hacer eso. Y dejamos a un lado un montón de valores intrínsecos que deberíamos de defender, que deberíamos mantener. Entonces, esa es la parte esencial de este análisis.
Bien, doctor, entremos un poco a los temas coyunturales. Primero, pues ya el Tribunal Contencioso pues, se manifestó en inadmitir las impugnaciones presentadas por la Revolución Ciudadana. ¿Cuál es su visión y su criterio sobre esto? Yo creo que esto se veía venir, no existía una apertura para dar paso a las impugnaciones. No estoy tan al tanto porque a mí, como les he manifestado en varias ocasiones, no me gusta hablar de cosas que no he revisado, de cosas que no conozco. No me gusta simplemente hablar por hablar. Me hubiera gustado muchísimo revisar el texto de las impugnaciones, cómo fueron presentadas. Yo asumo que fueron presentadas por profesionales en derecho, asumo que están presentadas en base a la normativa y están presentadas en base a la impugnación en sí. Yo creo que no, todos sabíamos, y yo no creo que esto no le sorprenda a nadie, que no les iban a dar paso, que no iban a ser autenticados estos reclamos. Esto lo sabíamos desde el momento de las elecciones, y lastimosamente se ha cumplido. Ese es el problema, que lastimosamente todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros pregonamos se cumple, y no es porque seamos agoreros, sino porque agoreros de la tragedia, sino que estamos viviendo, hemos tenido ya una experiencia de 8 años de vivir qué es lo que sucede y cuáles son las respuestas que da el Estado a cada una de las circunstancias, y esta era una más que había que esperarse, ¿no? Significa que ya podríamos decir que esto estaba por sentado lo que iba a pasar, ¿no? Ratificar los resultados de la contienda electoral y hacer caso omiso a las distintas anomalías que presentaron en las impugnaciones. Ya no hay nada que hacer desde su punto de vista, doctor. ¿Y qué nos toca como ecuatorianos ahora, no? Yo, como siempre lo digo, yo tengo que hablar desde el punto de vista jurídico. Hablar desde otro punto de vista es muy subjetivo y queda muy en el aire, queda en la opinión. Yo creo que sí, o sea, en este momento ya el tribunal rechazó ya las apelaciones incluso, entonces en este momento ya no queda absolutamente por el tema jurídico qué hacer. Lo que yo creo y que he venido pensando en estos días, en este tiempo, de ver la respuesta masiva, porque no es una diferencia pequeña, no es una diferencia de 3 puntos, 4 puntos o 5 puntos como se le daba a las elecciones pasadas, sino es una respuesta gigantesca. Tomando en cuenta, y ya no me parecería técnico, no me parecería ni inteligente quedarnos agarrados o que la gente se quede agarrada o que exista un aire de que hubo esto, que hubo el otro, que las impugnaciones, que de pronto hubo fraude y este tipo de circunstancias. Porque realmente es estéril, es quedarnos enganchados en un relato que no llegó a comprobarse, y lo que en derecho no se llega a comprobar simplemente no existe. Es que ese es el punto. Resignarse en el sentido de que, en un sentido de que no se llegó a obtener una victoria electoral, tampoco. Es la ley electoral, el juego electoral, el juego de la democracia, también tiene estas respuestas, lastimosamente. Y eso es lo que yo decía, he dicho en varias entrevistas, que lo que toca, que lo que queda y que lo que tenemos que ver adelante es entender este lenguaje que se ha pronunciado en las urnas. O sea, no podemos quedarnos ciegos y decir, es que estuvo mal, es que hubo esto, es que hubo impugnaciones, hubo el otro. Lastimosamente, el hecho está consumado. En derecho ya no hay absolutamente nada más que hacer. Y lo que nos queda a nosotros es entender este lenguaje, entender esta programación y entender el mensaje claramente de lo que en mayoría el pueblo ecuatoriano aparentemente, y ahora pues ya de una forma que va a ser consagrada jurídicamente, se ha manifestado, ¿no? Este es el mensaje del pueblo ecuatoriano, este es el mensaje del líder que busca el pueblo ecuatoriano, este es el mensaje que nos está dando el pueblo, la mayoría del pueblo ecuatoriano, una mayoría enorme, supuestamente una mayoría enorme que se ha pronunciado de la imagen y de la idea que tienen de su líder, de cómo quieren que sea el líder. Esa es lo que nosotros, o por lo menos lo que yo analizo. Ese es el líder
que el pueblo ecuatoriano en su mayoría podemos nosotros no estar de acuerdo, Carlita. Podemos nosotros tener un pensamiento completamente y filosóficamente apartado de eso. Podemos nosotros querer un líder empático, querer un líder solidario, un líder que haga las cosas para su pueblo, un líder que tenga pues una transparencia en el actuar, un líder que desde el poder detente una conciliación, que busque, que invierta en mensajes de conciliación, en mensajes de ok, vamos para adelante, en mensajes de transformar las circunstancias para bien, pero no es el líder que el pueblo ecuatoriano busca. Ahora, no es el líder. Doctor, bueno, después de estas elecciones vimos pues que el presidente cogió el avioncito de ese que tanto criticaba, ¿no? Y salió a recorrer el país, ¿no? Y bueno, pues más allá del lamentable fallecimiento del Papa Francisco y los recorridos, vemos que acá se está manejando otra narrativa, los medios de comunicación están apuntando a darle espacio a la famosa propuesta de una nueva constituyente, ¿no? De la cual el señor José de la Gasca se ha expresado en algunos medios de comunicación. ¿Es necesaria una constituyente desde su visión? ¿Qué es lo que pretende el gobierno con esta propuesta? ¿Correspondería o más bien es necesario hacer enmiendas constitucionales? ¿Va en los tiempos? ¿Es urgente? ¿Es emergente? ¿Qué es lo prioritario en torno a esto? A ver, en dos partes la pregunta, Carlita, y voy a proceder a hacer mi análisis. De todo lo que nosotros hemos venido analizando y de lo que todas las personas han venido analizando y los medios de comunicación analizan, siempre me parece a mí, en mi criterio, a dónde he llegado yo a pensar en esto, incluso estoy escribiendo un ensayo sobre esto, me parece que nosotros cometemos, no sé si decirle ya directamente un error, sino que creo que el approach que nosotros estamos haciendo, el análisis, siempre va en contra o siempre va hacia la persona, porque obviamente son las que detentan el poder, son de donde vienen las decisiones, ¿no es verdad? Entonces siempre decimos, fulano de tal hizo esto, fulano de tal coge el avión, fulano de tal, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? O sea, esa es una labor, por supuesto que sí, yo entiendo que esa es una labor del periodismo, pero creo que hemos llegado a tiempos diferentes, Carlita. Creo que hemos llegado y estamos en tiempos diferentes, porque ya no, para mí el análisis de lo que haga o no haga una persona que tiene tal o cual posición dentro del gobierno o fuera del gobierno o ejerce un liderazgo, no es realmente el quid del asunto, Carlita. ¿Sabe cuál es para mí el quid del asunto? La reacción de las personas. La reacción es que ahí es donde está, o por lo menos yo pienso eso, yo no soy dueño de la verdad, puedo estar equivocado, pero en donde esté el análisis es en la reacción de las personas. Ahora tenemos esta herramienta que es la de las redes sociales. Antes no teníamos esta herramienta. Antes, en las elecciones de mi época, era el tú a tú, la conversación en una mesa de comedor, la conversación entre amigos, la conversación en el trabajo, con las cuales uno tenía herramientas para analizar. Pero hoy por hoy tenemos una herramienta en la cual podemos visualizar, podemos cuantificar, que eso es importante, podemos cuantificar enormemente cómo es la respuesta de las personas. Y ahí es donde tiene que estar el análisis, Carlita. No importa, ya no importa el hecho per se. O sea, ya no importa el hecho de que, por decirle, lo de Esmeraldas, ya, o que las carreteras están cayendo. Ya no es el hecho ese, ya no importa, porque ya ahora sale de toda lógica ese hecho. Un hecho que, por ponerle un ejemplo, deberíamos todos condenar. Un hecho que todos deberíamos reclamar. Que la lógica, que para mí está tan venida menos últimamente, la lógica nos obliga a pensar de que, por decirle, en el tema de las carreteras, que acabo de ver ahorita un reporte sobre cómo se están hundiendo, cómo se están destruyendo, cómo no están en el estado que deberían estar. Y usted se pone a leer los comentarios, mi estimada Carlita, y todo es impresionante. ¿Cómo siguen echándole la culpa a un gobierno que ya no está 8 años y que no ha tenido así? Usted se pone a analizar, por ejemplo, lo que dicen en Radio Centro, creo que era que decían que
la incapacidad del Ecuador o por qué no se pudieron hacer vacunas es culpa de un gobierno que ya no está aquí tantos años. Entonces, no sé si me hago entender, porque es un tema mucho más filosófico, menos práctico mi análisis, porque ya me he dado cuenta y he entendido que la lógica, que nosotros nos hemos aferrado a la lógica siempre, nos hemos aferrado a la técnica, nos hemos aferrado al conocimiento, ya no da y nos jalamos los cabellos y decimos, pero por Dios, 2 más 2 son 4. 2 más 2 es 4 y siempre será 4. Pero cuando nos ponemos a ver, cuando en realidad analizamos este asunto filosóficamente, nos damos cuenta que la gente nos dice, no, no es verdad. 2 más 2 son 5. Y no es una persona, no son 10 personas, son la mayoría. Entonces, sí me entiendo, Carlita, a dónde yo voy. Claro. Ya nosotros, nuestros análisis y lo que yo he escuchado y lo que hemos venido haciendo y lo que hemos venido conversando, está comprobado que no tiene ninguna validez dentro del mundo de la racionalidad. No tiene ninguna validez, no hay un asidero. Es más, parecería que nos vamos de retro, Carlita. Parecería que nos vamos de retro y le voy a hacer este análisis. Vamos nosotros a optar, porque como se dice en derecho, toda persona es inocente. No es que se dice, es un fundamento del derecho, ¿no es cierto? Universal. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Yo no, como jurista no podría decir aquí, no, que han hecho esto, que no puedo. Absolutamente, me niego a mí mismo a caer en eso. Yo tengo que, el momento que se demuestre jurídicamente que ha habido algo que no está, que está peleado con el derecho en las elecciones, pues obviamente ahí sí, porque hay las pruebas, de las evidencias, hay un debido proceso y se ha comprobado más allá de la opinión, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? No, vamos a decir entonces que lo hecho está muy bien, hay un 11% de porcentaje de diferencia que es enorme, o sea, que se ha retrocedido, perdón. Entonces, ¿qué es lo que nos queda por pensar? Que nuestro mensaje, que el mensaje que nosotros tenemos aferrado tan fuertemente a la lógica, ese mensaje lo que ha hecho simplemente es retroceder. Porque como ustedes ven, incluso en la votación de la opción de Luisa González, hay un retroceso. O sea, miren, yo mantenía esto, me acuerdo en una entrevista que yo decía, a ver, analicemos el tema fríamente y calculadoramente. No existe ni un votante de A que vaya a votar por B. Y no existe ni un solo votante de B que vaya a votar por A. Entonces hay que ir por los indecisos, por los blancos, por el ausentismo, etc. No es verdad, ya. Pero resulta que no fue así. Resulta que fue para atrás. O sea que sí, hubo votantes de A que se fueron a votar para B. Pero, ¿con qué circunstancias? Allí es donde nosotros debemos ver la respuesta que nosotros podemos ahora sí cuantificar en redes sociales y encontrar los motivos reales por los cuales esto sucedió. Encontrar realmente el fundamento ideológico, el cómo piensan estas personas, cómo trabaja esa mente, qué fue lo que les convenció, cuál fue el mensaje que ellos adoptaron como mensaje de ellos para que haya sucedido esto. Entonces, ya dije, en mi forma de pensar, obviamente, yo ya no voy a estar analizando que cogió el avión, que se fue acá. Eso ya realmente, ya no, en mi forma, ya no importa. O sea, ya no tiene sentido analizar ni expresar el descontento de cierto sector de la población cuando hay un sismo muy fuerte, casi un terremoto, por ejemplo, en Esmeralda, y vemos que no existe la presencia del primer mandatario, que debería de existir. ¿Quiere que le cuente algo, Carlita? Yo leía un mensaje que lo guardé. Yo leía un mensaje en redes sociales de una señora que por las fotos de las redes se veía que era una señora de origen bastante humilde y que decía que ese terremoto era un castigo de Dios porque esa provincia siempre había votado mayoritariamente por el correísmo. A ver, Carlita, ¿resiste eso algún análisis? ¿Resiste eso alguna forma que nosotros podamos encontrar para analizar algo así? Psicológico ha de ser, ¿no? Habría que llamar a... Pero aquí está el problema, Carlita, que esa es la respuesta.
O sea, podemos nosotros decir que sí, que está loca la persona, que es irracional. Carlita, ya no sacamos nada viendo eso, ¿sabe por qué? Porque no es una persona, no es una persona. Hay un porcentaje enorme de la población que está dictando, y que está dictando, ¿sabe qué? El futuro, los destinos de este país. Entonces, lo que hagan o dejen de hacer los que están en el poder, los gobernantes, los ministros y lo que sea, ya no tiene lastimosamente, ya no tiene el norte para analizar. Lo que hay que analizar, Carlita, en serio se los digo, lo que hay que analizar es la respuesta de la población. Lo que hay que analizar, y por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que nombró la niña Paula, que es un ejemplo que yo también lo he utilizado muchas veces. Hay que analizar por qué en la época de Jesús se escogió a Barrabás. Es que no se puede decir, que locos, que brutos, que estúpidos. No, ya, ese análisis tan superficial y siempre pasó. Vamos a analizar por qué se aceptó y se sacó a un Barrabás, que en la época de Jesús decía que era un criminal, que era una persona que estaba ya destinada a la muerte y todo, y el pueblo prefirió salvarle frente a una persona completamente inocente como era Jesús, que les había ayudado, que les había dado milagro. Con esto no estoy haciendo ninguna alegoría ni comparando a Jesús con absolutamente nadie, solo estoy hablando del hecho. Eso es lo que hay que hacer ahora. En eso debe ocuparse nuestra mente, en tratar de entender, en tratar de leer lo ilegible, en tratar de entender por qué 2 más 2 es 5. Eso es lo que, pero no hay otra, porque si nos vamos a poner a analizar caso por caso de lo que está sucediendo todos los días, que nos van a faltar horas, nos van a faltar tiempo, nos van a faltar palabras para analizar cada cosa que según nuestra lógica nosotros vemos y decimos, no, pues en vez de hacer esto deberían hacer esto, en vez de lo del esto, no, si nosotros nos vamos y si todo lo que está haciendo o hace este gobierno así vaya en contra de los principios o en contra del pueblo ecuatoriano, de sus intereses o de su bienestar, cualquiera que sea la palabra exacta, significa, doctor, que cualquier cosa que ponga sobre la mesa el gobierno, como en este caso la constituyente, va a ser aceptada y recibida por el pueblo. Completamente, de eso no hay duda, ¿Cuánto tiempo necesita para que se convoque o se consulte al pueblo si está de acuerdo con una constituyente? Por lo menos, ¿cuántos meses? A ver, Jaimito, le voy a responder en 2 partes de esta pregunta. Primero que todo, nos han venido vendiendo desde hace muchos años, desde hace 8 años, nos han venido vendiendo que la culpable de todo, aparte de ser una persona, es una constitución. ¿No es verdad? Una constitución que ni siquiera la han leído, Jaimito, perdón, ni siquiera la han leído. Eso sí le garantizo. Usted pregúntele a cualquier persona que quiera hablar y que critique a la Constitución de Montecristi, pregúntele si la ha leído, pregúntele cuáles son los derechos de la naturaleza, pregúntele qué dice sobre las reformas para los temas penales, pregúntele, no sabe, ni siquiera han leído, no tienen idea, pero a esto es a lo que voy. Repiten lo que escuchan en los noticieros tradicionales. Exactamente. Esto es lo que quisiera tener yo las herramientas, por eso estoy escribiéndolo, para yo mismo aterrizar mejor las ideas a algo tan complejo, que 2 más 2 sea 5. Ese va a ser el título de mi ensayo. ¿Por qué? Porque usted se está dando cuenta que, primero que todo, han comprado, se ha vendido y han comprado, pero como pan de Ambato, ¿ya? Porque eso sí tiene bueno Ambato, ¿no? Ambato. El pan. Como pan caliente, recién salidito de las mejores panaderías de Ambato, han comprado la idea de que la responsabilidad es de una constitución, ¿no es verdad? De una constitución garantista, de una constitución que fundamentó muchísimos derechos, cortó, por ejemplo, en el tema jurídico, en el tema penal, esto sí le puedo decir porque yo conozco perfectamente bien el tema, es un tema que cortó un sistema que era condenatorio, punitivo, perseguidor, a un sistema garantista, ¿ya? Que obviamente cuando están las leyes ahí para la Constitución, pero si es que hay malos funcionarios, pues obviamente también la pueden utilizar y
por más candados que se pongan, la pueden utilizar de manera equivocada, lo cual sí ha sucedido, por supuesto que sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es ir perfeccionando las cosas, como se decía, no estaba escrito en piedra, era simplemente un tema, era una base, una roca, unos cimientos donde se estaba construyendo una nueva legislación general universal como es la Constitución para poder tener, ir caminando hacia una patria que tenga un desarrollo alto en el tema jurídico y en todos los aspectos. Ok, dicho esto, ¿qué es lo que sucedió? Como esta Constitución no fue hecha a la medida para los grupos de poder, porque eso sí es evidentemente claro, como fue una Constitución garantista para la mayoría del pueblo, entonces obviamente es una Constitución que ha recibido muchísimos ataques. Pero ¿cuál es el problema? Que ni el pueblo ha leído esta Constitución, que el pueblo jamás la ha leído, el pueblo jamás se enteró de los derechos que se lograron, del camino que se trazó para esta Constitución, la de Montecristi. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un pueblo que no conoce de los derechos, del progreso de estos derechos, es un pueblo que fácilmente empieza a creer todo lo que le venden los medios de comunicación, que tienen intereses políticos y que tienen intereses económicos sobre el tema, de que es la culpable de todo, ¿no? De que la Constitución, le han hecho pensar a las personas que la Constitución poco y menos, ¿ya?, garantiza la delincuencia en el país. O sea, que la Constitución protege cuando es completamente todo lo contrario. Lo que estás dando es garantías para que en verdad sea el delincuente el que llegue al proceso. ¿Me entiendes? Que si en verdad se compruebe que ninguna persona sea juzgada sin que haya una base, un fundamento, sin que haya un debido proceso. Es una Constitución que defiende el debido proceso. Entonces, es una Constitución que defiende derechos universales que en la gran mayoría de los países ya están en vigencia, pero en el nuestro se la vendió de una forma proterva, por lo cual ahora, ¿qué es lo que va a suceder? El común de los mortales, como tiene convencido esta idea de que la Constitución es una de las partes culpables porque fue hecha por Correa, porque fue hecha cuando fue una Constitución, una constituyente la que se hizo, entonces obviamente van a votar mayoritariamente por cambiar y regresar en muchos aspectos y van a votar incluso a sabiendas de que las nuevas ideas del trabajo por horas, de un montón de cosas que pueden darse dentro de la constituyente que todavía ni siquiera han planteado, pero me imagino que puedan llegar, entonces el pueblo la va a aceptar. Porque como vuelvo y repito, o sea, esta es una parte que es la que tenemos que entender. No, lo que proponen las personas o lo que proponen los grupos que están dentro del poder ya no es lo que importa. Lo que importa y lo que debemos analizar es el porqué de esta respuesta afirmativa a todo lo que los grupos de poder están haciendo. ¿Por qué? Fijémonos y regresemos a ver un poquito más coloquialmente esta imagen que dio la vuelta no solo al país, que dio la vuelta al mundo, de la señora que en medio de las heces fecales, ¿ya?, de una ciudad inundada, se revolcaba con una imagen que a ella le parecía que no es porque le haya dado por servicios, porque si yo vea, Jaimito, según la lógica, por eso le digo, ya 2 más 2 no son 4. Si yo veo una persona que está con la imagen saltando en un centro de salud recién construido, en un parque que recibieron por esta... Se justifica. Está bien. ¿Por qué no habría de estar feliz de que ganó su opción? Entonces yo digo, si es una persona que salta al lado de su negocito, que se pudo poner con un crédito, con intereses bajos, con condiciones buenas de pago, diciendo, esto recibí yo, entonces yo le aplaudo, porque tiene su derecho, está dentro de su razón de ser. Pero esto que nosotros vimos es el cuadro. Jaimito, créame, si es que hay un cuadro, si es que hay una figura. Ella cree que el presidente la ama, ¿no? Porque lo abraza, se siente feliz. Entonces, Jaimito, y se lanza al agua sucia, ¿no? Con heces fecales y todo, ¿no? Y feliz.
Entonces, mire, nos puede molestar esto, podemos sentir una repugnancia a esto, incluso algo que, por Dios... ¿Y por qué llegó el pueblo a esas instancias? Eso justamente es el motivo de mi análisis. Primero, darme cuenta, porque nos ha tocado a todos tener un baño de verdad. A todos hemos tenido que darnos un baño de verdad. Tenemos que confrontar y entender ahora el país de otra forma de como lo entendíamos hasta días antes de las elecciones. Ese país que nosotros pensamos que existía, o ese país que nosotros teníamos la idea de una lógica, yo creo que estábamos nosotros, y tengo que decirlo, valientemente nosotros estábamos equivocados. Es el país que está retratado en esta imagen, es el país que está retratado en ese porcentaje, es el país que está retratado en que, yo le digo algo, si es que en estos 8 años hubiera habido un mínimo de progreso, si es que hubiera, con las contiendas políticas, con el odio político, con la persecución, bueno, vaya y lleve, que ese es tema de otro análisis. Pero si veríamos un país que por lo menos se mantiene igual, ya no digamos mejor, ya, porque no teníamos antes sicariatos, no teníamos vacunas, no teníamos 8,000 muertos en un mes, Jaimitos, es que estos son datos, no relatos. Entonces yo podría entender eso, pero ¿cómo entender que habiendo un retroceso tan fuerte en estos 8 años, habiendo un retroceso tan grave de lo que han hecho, de lo que ha sucedido en estos 8 años como país, y que la respuesta sea mayoritaria, y que la respuesta sea de esa forma? Entonces, quienes no estamos logrando entender, quienes no estamos logrando traducir ese mensaje que nos está dando la mayoría de nuestros compatriotas, somos nosotros. Y ahí es donde yo creo que viene el nuevo reto, de poder entender esta respuesta. Tenemos ahí la herramienta, como estaba diciendo hace un momento, en las redes sociales, cómo son las reacciones. Porque sí son reacciones, por ejemplo, la gran mayoría son trolls, por supuesto que sí. O sea, eso no es que los trolls hacen yo siempre estuve convencido de esto, los trolls no votan. Yo siempre estuve convencido de esto, pero ahora ya estoy dudando. Con esta diferencia, ya estoy dudando de que los voten, ¿no es cierto? Porque ¿de dónde salió todas estas personas que antes no votaron de una opción, nulos, blancos y todo, y que después asomaron, pero mayoritariamente? Entonces, yo creo que, como vuelvo y digo siempre, y así estoy empezando ahora todas mis intervenciones. Doctor, quiero compartir un video que también lo puse el día de ayer, que entrevistaba al doctor Juan Falconi. El presidente de la República estuvo en una entrevista en Radio Centro y ahí él expuso un par de argumentos de por qué quiere una nueva constitución. Vamos a rodarlo para que usted después me dé un criterio. Por supuesto que sí. Ha planteado una asamblea constituyente que no puede ser de plenos poderes por mandato de la Corte. ¿Cuáles son los objetivos, presidente, que ustedes han identificado para activar el mecanismo de asamblea constituyente? La constituyente tiene que ir no porque pues sea algo chévere de promocionar, sino porque hay una necesidad real de reformas. Le doy un ejemplo. Ayer estaba hablando con asociaciones de pescadores en Manabí y me decían: presidente, necesitamos el seguro del pescador. Decía, ok, necesitas el seguro del pescador. Necesitamos también créditos para motores. Yo, perfecto, lo estamos escuchando. Y así que empecemos con eso, presidente. Yo le digo, vamos por el inicial. ¿Cómo los quiero yo ayudar? Entonces le decía, primero tienes que reformar el COIP. ¿Por qué? Porque no está tipificado correctamente el delito de robo en alta mar. Entonces, si es que el tipo de crimen, el tipo de delito no está aclarado ni tipificado, no puedes asegurar. Y si no puedes asegurar, no puedes dar un crédito para un bien. Entonces empieza por la parte legal. Ahora, existe, si dice, bueno, seguro de robo, pero si el robo no está tipificado correctamente, no puedes asegurar contra algo que no es considerado un delito. Ahora, perdón. Empieza así, empieza con reformas constitucionales para
Y con esa base se puede mejorar bastantes áreas que hoy en día están desfavorecidas. Perdón, señor presidente, lo que pasa es que esa es mi tierra. Vi que ayer lo recibieron, como dije, fenomenal en este Coliseo California, en Puerto Viejo. Ya cité como unas mediciones de Antonio Tramontana registran que usted va en ascenso sin llegar a rebasar a su rival todavía. Si usted acaba de darme o dar al público, espero un par más. ¿Ya? Su buen talante, que muy poca gente lo conoce, y su sentido del humor. Eso significa que va bien. ¿Qué le parece, doctor? Yo ya parto de otro principio, mi estimado Jaimito. 2 más 2 son 5. Aunque nos cueste. Ahora, en honor a la verdad y como abogado, ¿ya? Quiero, como les digo, quiero evolucionar también, ¿ya? Quiero hacer los análisis que me toque hacer más apegado al tema jurídico. Lo que creo, lo que deduzco, lo que quiero pensar es que, más allá de que obviamente por decirles algo, ¿no? Yo podría ahorita atacar y decir, qué bestia, qué bruto, como dijo lo del robo, si el robo ya está típico. Lo que pienso yo es que la forma de aterrizar las ideas es un poco compleja. Y creo yo que estaban refiriéndose a que hay delitos que no están tipificados o que no están bien tipificados o que tendrían que evolucionar. Perdón, hay normativas jurídicas que deberían evolucionar para que pueda, como quien dice... ¿Y eso se resuelve con una nueva constitución? No, pues es que eso es labor de la Asamblea. Pues claro. Eso, la Asamblea es donde tiene que tramitarse. O sea, está más perdido que Santa Claus en marzo. Ya, entonces, pero mire, pongámonos a pensar, es que eso es lo que vuelvo y repito, por favor, y perdónenme que insista, pero yo tengo que seguir lo que yo pienso. No analicemos eso. Vamos a ver en las redes qué respuesta tiene esta entrevista. Y van a ver que todo el mundo le está aplaudiendo. Jaimito, es que eso es lo que hay que ver. Sí. Dejemos, ya, él es el presidente elegido. O sea si la ignorancia del pueblo. Ya, si fue elegido, entendamos esto. Es porque el pueblo le está otorgando a él un poder, una capacidad, usted vaya y solucione, usted vaya y haga lo que usted piensa que es correcto. O sea, nosotros creemos en usted, nosotros creemos que lo que usted, lo que usted haga es lo que a mí me va a beneficiar. ¿No es verdad? Eso es lo que pensamos y esa es la capacidad democrática, la competencia democrática que tiene el pueblo, ¿no es cierto? De entregar al mandatario el poder. Entonces, viene el mandatario y dice, bueno, lo que yo creo que hay que hacer es esto, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las personas que le entregaron esto dicen, así ha de ser. Entonces, no hay una capacidad de crítica, no hay un análisis sobre, a ver, por favor, o sea, las leyes se cambian, eso es necesario simplemente, para eso está la Asamblea, es uno de los poderes que tiene la Asamblea, de fiscalizar y de legislar. ¿Qué significa legislar? Una de las funciones es crear proyectos de ley para que en debate, ya en primero, segundo debate, como sea todo el protocolo legislativo, sean aprobados. ¿Ya? Y una vez que son aprobados, ¿por qué? Porque entendemos que esas leyes benefician al pueblo. Esas leyes benefician el convivir civilizado que tenemos las personas. Son leyes que facilitan la convivencia diaria y el orden jurídico, ¿no es verdad? Entonces yo digo, según mi lógica como abogado, digo, ¿por qué necesitamos una constituyente si lo que se quiere es reformar ciertas leyes? Más aún que ahora van a tener mayoría en la Asamblea. ¿Para qué es la constituyente? Entonces, cambiar una constituyente es algo, primero, sumamente caro, segundo, de una logística enorme, y tercero, es ponerse un traje hecho a medida. ¿Por qué? A sabiendas de que voy a ganar la constituyente, porque obviamente tiene un apoyo mayoritario del pueblo ecuatoriano, entonces ahí se va a redactar nuevos parámetros constitucionales que me van a facilitar a mí la forma en que quiero gobernar. Pero ¿cuál es el punto?
No sabemos si va a ser positiva o negativa, solo tenemos una proyección y una premonición de qué es lo que va a pasar, para qué grupos va a ser favorable esto, a quién le va a beneficiar. Esto nosotros ya de antemano lo podemos saber. Pero como vuelvo y repito, ya eso queda para el análisis ya entre nosotros. Vamos a ver la respuesta de las personas, les garantizo. Porque ahorita ustedes cuando leen las respuestas de las personas es, por fin se va a acabar esa constitución que es la que dejaba que los asesinos... Que los delincuentes salgan de la cárcel. Salga, que la tabla de droga. O sea, de droga. Todo el cuento, o sea, toda esta narrativa que ya en realidad, Carlita, Jaimito, ya no es narrativa, ya es realidad. O sea, lo que han repetido miles y millones de veces. Esto es como el refrán que dicen, una mentira dicha 100 veces se convierte en verdad. Entonces se ha terminado convirtiendo en la verdad, falsa pero verdad. Pero sí hay preocupación del gobierno, yo creo, porque deben estar pensando que tal vez no tengan el mismo músculo político que tuvieron en esta elección, ¿no? Porque recuerde que la consulta que tienen que hacer, si están de acuerdo, si el pueblo está de acuerdo con una constituyente, eso va a demorar. Y después la elección de los asambleístas constituyentes. Luego hay que aprobar esa constituyente. Entonces, ahora incluso el mismo de la Gasca está diciendo que podría ser que se salte en una elección, que los asambleístas no sean los asambleístas que se elijan, sino a través de un grupo de notables. O sea, hay preocupación de parte del gobierno que tal vez no lleguen a tener la mayoría. A ver, yo creo que ellos tienen muy claro que mientras más pase el tiempo, yo creo que esto ellos saben muy bien. Yo creo. O sea, bueno, como les digo, yo vivo en la realidad ahora que 2 más 2 son 5. Yo creo que ellos saben, o por lo menos están preocupados, o se preocuparían, o por lo menos si fuéramos nosotros nos preocuparíamos, de que si pasa el tiempo van a tener menos apoyo, ¿no es cierto? Pero, mire, Jaimito, ¿qué es lo que sucedió? Todos pensamos que con 1 año, 8 meses de gestión, iba a haber un deterioro, ¿no es verdad? ¿Pensamos o no pensamos eso? Era una de las partes que nosotros dábamos como un hecho, ¿sí o no? Díganme si es verdad o no es verdad que nosotros pensamos que con el año 8 meses que fue, o 6 meses que fue de ejercicio, nosotros pensamos que lo lógico dice que va a haber un deterioro. Doctor, los medios de comunicación le han lavado la cara a este gobierno, pues todo lo que, las cosas que no están bien le dicen al pueblo que están bien hechas. Ok, entonces, ¿cómo nosotros podemos nosotros anticiparnos y pensar, ya? Que si ya se comprobó que si en 1 año 8 meses sucedió lo que sucedió y el gobierno obtuvo una reelección histórica, gigantesca y abundante, entonces, ¿por dónde empezamos a analizar? ¿Cómo tenemos que analizar esto? Porque yo les digo algo. Si según mi lógica, ¿no? Según el 2 más 2 son 4, es que, ok, construyeron 7 buenos hospitales, ok, rehabilitaron el 30% de la vialidad del país, muy bien. Se controló a los GDO, a los cabecillas, se les cogió a los cabecillas, se desarticuló por medio de la LUAFE, el lavado de 6, ya, muy bien. No se logró todo, pero se ve. Entonces yo ahí digo, chuta, si 1 año 8 meses hubo estos avances fundamentales, entonces vamos a esperar 4, no es verdad. Entonces todos pensamos, en el mundo del 2 más 2 son 4, pensamos que eso es así. Viendo que no hubo nada de eso, y que hubo un deterioro y un desgaste más grande de los problemas estructurales que tiene este país, ¿qué es lo que tendríamos que pensar? Que obviamente el pueblo le iba a retirar el apoyo, ¿no es verdad? Eso es lo que todos pensamos. Y en algún momento se llegó a creer incluso de que ya, o sea, la otra candidata iba a ganar. Y pasó todo lo contrario, pero no por un poquito, pues no por un poquito, sino por un pocotón. Pero entonces, doctor, ¿usted no cree que hubo un fraude? Ese es el punto, Jaimito. Yo creo que nosotros no podemos... ¿Cómo es posible? Yo no entiendo todavía. ¿Cómo es posible que del 100% de los votos que estaban en disputa, el candidato presidente haya sumado el 110%?
Jaimito, O sea, no, yo no lo entiendo, eso sí no lo entiendo. Yo tampoco. Yo O sea, tampoco. yo veo algo sospechoso aquí. Veo algo Mira, sospechoso. Yo le digo algo, Jaimito. Después de todo este tiempo que he tenido para analizar y escribir un ensayo, obviamente todo me dicta a mí como ser humano normal de decir, sí, hubo esto, que hubo el otro. Pero yo voy a preferir, de hoy en adelante, lo he hecho, normalmente lo hago, normalmente lo he hecho, pero esta vez me voy a aferrar más a hablar desde el derecho, desde la ley. Tengo que aferrarme a eso, porque ese es el último bastión que me queda a mí con la lógica, Jaimito. El momento que yo me suelte, el día que yo me suelte, es como ir en el bus agarrado del tubo, ¿no es verdad? El día que yo me suelte el tubo, el bus pega un frenazo y yo me voy a caer. Entonces, ¿qué es lo que yo he decidido hacer como persona? Voy a sostenerme, mi lógica, mi pensamiento, mi razón va a sostenerse de esto que es el derecho. Y en el derecho, yo no voy a caer en la misma circunstancia, la misma narrativa, la misma forma de proceder de muchísimos medios de comunicación, que simplemente sueltan, para que esas palabras, para que esa narrativa, para que ese veneno, para que ese lodazal caiga y sirva como mala semilla. Yo no lo puedo hacer, no lo voy a hacer. Entonces, yo, si tuviera las pruebas, si tuviera el conocimiento, si supiera cómo fue, pues obviamente tendría que proceder y denunciarlo, si no yo sería cómplice. Pero nadie tiene acceso a eso. Pero no hay las tenemos. pruebas, pues. Ah, Han presentado las actas. Pero hay que entender algo, Jaimito, que es muy doloroso y muy El difícil. CNE lo que pasa es que no acepta ninguna prueba, así le muestren todo. Hay algo muy difícil de discernir para las personas, para el común de los mortales. La justicia no tiene nada que ver con el derecho. El derecho es un mecanismo creado para mantener un orden, nada más. No es para encontrar justicia. Lastimosamente es doctor, así. entiendo que su análisis, su lógica va más allá de los resultados, o sea, va más allá de que haya ganado con 1 millón de votos, es que hay gente que no le importa la situación del país, que aunque vive en la miseria sigue aplaudiendo, porque el país está polarizado. Entonces, más allá de que haya ganado, existe un 40, 45, 50%, que es una población considerable. Eso no lo podemos negar, no podemos negarlo, ¿no? Que como usted bien lo decía, 2 más 2 son 5 para ellos. Y que nos enfrentamos día a día ante esa lucha. Entonces, ahí nos hacemos la pregunta y queremos saber cuál es la respuesta. O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué tiene que hacer o qué hace el otro 50% de la población frente a esto? Ok, creo que ese va a ser el capítulo final que voy a escribir en mi ensayo, que ahorita usted me lo ha facilitado. Cómo voy a cerrar este estudio que estoy haciendo. Y es que nosotros tenemos que, de antemano le digo que mi respuesta, yo soy jurista, soy abogado y tengo que seguir siendo abogado. Y tengo que aferrarme a lo que el derecho dice y tengo que aferrarme a los principios básicos del derecho. Entendamos una cosa, básicamente el derecho fue creado, el derecho fue concebido desde antes de Sócrates, desde el código de Hammurabi podemos hablar, en búsqueda de regular las relaciones entre las personas, que obviamente la búsqueda, que es la única forma para buscar la justicia que existe, para buscar la justicia, esa es la única herramienta que tenemos, pero tenemos que entender que existe una distancia triste y lamentable entre lo que es justo y lo que está en derecho. El derecho está creado tratando de buscar armonizar las conductas en la vida. Porque, por ejemplo, no puede a ustedes parecerle justo que a una persona que se roba un celular le den 8 años de cárcel, ¿no es verdad? Y una persona que desfalca, como lo que sucedió con esta señora, ¿cómo es la señora que se acogió al proceso abreviado? Mayra Salazar. Que sobornaban jueces, o sea, era un escándalo, y le dieron 13 meses o 14, 15 meses, o sea,
¿Les parece a ustedes eso dentro de una lógica? O sea, ¿eso entra dentro de una lógica de justicia? En serio, respóndanme, ¿les parece a ustedes eso? Bueno, No, nosotros, yo por ahí escuché a alguien que decía, lo justo no siempre es lo correcto y lo correcto no siempre es lo justo. ya, entonces, pero es lo que tenemos, es la herramienta que tenemos, completamente imperfecta, pero es la herramienta que tenemos. Y lastimosamente no está en nuestras manos cambiarla. No está, porque incluso les digo algo, si estuviera en nuestras manos cambiarlo, también cometeríamos errores, también la cambiaríamos y afectaríamos a otros grupos y afectaríamos a ciertas circunstancias, porque así somos los seres humanos, así estamos formados. Entonces no podemos decir, justicia es lo que yo creo que es justo. No, no es así, lamentablemente. Tenemos que decir, es que esto es injusto desde nuestra óptica, desde nuestra visión, desde lo que nosotros creemos. Entonces, el ordenamiento jurídico está hecho, no está hecho para encontrar la justicia ecuánime y la justicia que dictamina cosas que realmente nos satisfagan, ¿no es verdad? Por decir, que a una persona que comete un robo, por decirles algo, ¿no? Robo en una tienda, y que le metan adentro, no tiene abogado, le meten palo, está preso sin fórmula de juicio, sin sentencia, y luego sale, le botan sacando a los 3, 4 años después de haberle terminado la vida porque no tuvo quien le defienda, ¿no es verdad? ¿Es eso justicia? No lo es, y pasa todos los días. Es justicia que cometan peculado, que cometan cohecho, que cometan enriquecimiento ilícito todos los días y que ni siquiera se sepa quiénes son y que ni siquiera tenga una fórmula de juicio. ¿Es eso justicia? No lo es. Lastimosamente el derecho es muy diferente a lo que es la justicia y eso tenemos que empezar a pensar. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cuál es? Por eso la labor en la Asamblea es una labor completamente titánica y compleja. ¿Por qué? Porque tienen que acercar las leyes, tienen que acercar el derecho, acercar lo que más se pueda hacia actos de justicia. Y ahí es donde está la responsabilidad. Y ahora veo que estamos llenos de asambleístas de 18, 19 y 20 años que no tienen una formación jurídica y simplemente ¿qué es lo que va a suceder? Van a votar solidariamente por lo que les diga un bloque político. Les dice, bueno, pues mañana vamos a ponerle 40 años a una persona que se robó una gallina. Y van a votar por eso. No es verdad. Algo que a nosotros nos parece ilógico, estoy exagerando en el ejemplo para que se entienda, ¿no? Algo que a nosotros nos parece ilógico es algo que va a suceder. Entonces, por eso digo, Carlita, ¿qué hacer? Aferrarnos a la única herramienta imperfecta, insegura, corruptible lastimosamente, y a una herramienta que es a la que se viene aferrando la civilización desde hace miles de años, que es el derecho, que es lo que nos queda. Entonces, por ejemplo, si yo salgo a decir, es que hubo fraude, yo estaría mintiendo porque soy un hombre aferrado a derecho, y estaría mintiendo porque no tengo las pruebas, porque no tengo cómo decir que yo puedo pensar que está mal, que la lógica no me da para que suceda lo que Jaimito acaba de decir, que ahora votaron 1 millón de personas más. Está bien, perfecto, pero la sociedad está construida bajo estos parámetros, bajo estos cimientos del derecho, y el derecho simplemente ha sido utilizado ¿para qué? Para decir, no, aquí no ha pasado nada, todo está bien, se niegan todos los recursos, no se van a abrir las urnas, etcétera, etcétera, pero son los estamentos de poder los que están dictaminando, y con esto termino, y es lo más importante, los que el mismo pueblo escogió. El mismo pueblo escogió liberar a Barrabás. El mismo pueblo es el que está ejerciendo sus actos en contra de sus propios intereses, como nosotros lo vemos, ¿no es verdad? Pero el pueblo está tremendamente contento de ver una foto, cuando acá el país se cae a pedazos, de ver una foto en Disney World, porque tal vez es lo que le identifica con lo que quiere él también ser, con lo que él quisiera ser. Pero está feliz que otra persona lo tenga y está feliz en que él no lo tiene y sabe que nunca lo va a tener. Entonces, esa filosofía, ahí es donde debemos empezar a trabajar para entender ese lenguaje que nos está dando la mayoría del país. Y ese pueblo también estaría feliz si
tenemos al presidente Noboa y tenemos a una presidenta de la Asamblea que será su madre, Anabel Asín. También estaría feliz porque se va a sentir que está en España, no sé, en un país, Mónaco. Carmito querido, como vuelvo y repito, ojalá alguien entienda mi idea. Ya no es, Jaimito, eso. Y eso va a suceder, eso va a suceder, o sea, délo por hecho. Pero no importa, ya, ok. ¿Y cómo se fiscaliza a un gobierno si pasa eso? ¿Cómo van a reaccionar las personas? ¿Cómo van a reaccionar los súbditos? Porque ya no podemos hablar de ciudadanía. ¿Cómo van a reaccionar los súbditos? ¿Han visto en las películas que vemos o en la historia que hemos leído de los súbditos cómo aplaudían a los reyes? Y los reyes, hasta la Revolución Francesa, ¿se acuerdan cómo vivían? Pero en el más grande ostentamiento, en la barbarie, en el consumo, y el pueblo se disputaba una rata para una semana. ¿Recuerdan esto? Y que cuando salía el rey a hablar era como que una deidad, como que era un dios, al cual el pueblo le agradecía por su miseria. Sin darle nada, le agradecía por no darle nada. Exactamente. Son hechos. Yo no me estoy inventando nada. Refiéranse a la historia. Pero si hasta el día de hoy, pues Carlita, hasta el día de hoy, usted ve que existen monarquías en pleno siglo XXI. En pleno siglo XXI hay monarquías y pueblos supuestamente súper desarrollados, como el pueblo inglés, como el pueblo español, que se supone, no lo son, pero creen son de primer mundo, y tienen monarquías, en serio. Y todos lo vemos como que es algo natural, cuando esto es un grave deterioro a la evolución de la psicología humana, a la evolución de la psicología social humana. ¿Cómo es posible que todavía en pleno siglo XXI tengamos nosotros monarquías? O sea, no, a las personas que hemos estudiado historia, que hemos estudiado sociología, es todo lo contrario a la evolución. Es una involución y es mantener algo que por siglos, o sea, yo puedo creer que mantengan un castillo porque es bonito, ¿no? Porque qué lindo, o sea, habla de historia, perfecto. Pero puedo entender que mantengan, como les digo, el mobiliario, pues, de ese castillo hermoso, perfecto. No puedo entender, ¿ya? A un pueblo le cueste millones de euros mantener figuras decorativas y figuras que simplemente sirven para la foto, pero no resiste ningún análisis. Y en pleno siglo XXI lo estamos viendo eso, y seguimos viendo en países supuestamente que han avanzado más que nosotros. ¿Qué esperamos nosotros, pobres yamingos, como digo yo? ¿Qué esperamos nosotros? Entonces estamos idealizando esas monarquías. Entonces ahora que la banda presidencial va a ser entregada en la asamblea por dos familiares cercanos, yo creo que no nos fijemos en eso. Fijémonos en la reacción de la gente. Van a ver que demencialmente van a aplaudir eso. Que con una alegría gigantesca, con una euforia, con una parafernalia, van a aplaudir, van a felicitar y van a estar contentos. Mientras a mí ya tuve que cerrar el negocio porque me vacunan, mientras no tengo ni siquiera, he perdido el trabajo, cuando no puedo salir a ningún lugar porque me roban, cuando me van a quitar nuevamente la luz, no importa, pero ya tenemos una monarquía. Qué cosa. Doctor, queremos agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para conversar en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Gracias a ustedes, un abrazo enorme como siempre. Gracias al doctor Boris Ávila. Un abrazo, el doctor Boris Ávila conversando. Es duro cuando escuchamos al doctor Boris Ávila y cuando tenemos que aceptar. No, y lo dice de frente, ¿no? Aceptar la realidad, aceptar cómo está pensando el 50% de la población, aceptar lo inaceptable y luchar contra aquello, ¿no? Porque, como les decía, existe el otro 50% de la población y ahí nos preguntamos cuál es el rol de ese otro 50% de la población. ¿Qué rol cumplimos en esa sociedad? Muy difícil. Hay que analizar y reflexionarlo, porque al fin de cuentas las decisiones que se tomen
directa o indirectamente nos afecta a toda la población.